¿cómo se llama? La cámara. Vaya. Vaya, entonces ustedes son el grupo 1. Había olvidado grabar. Entonces, vaya, comience. Grupo 1, comience la exposición. Sí, como estaba diciendo, a nosotros nos tocó el caso de Amparo, que ha sido promovido por la sociedad CTE Telecom Personal Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio de su apoderado, el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza, en contra del Consejo Municipal de Apopa, Departamento de San Salvador, por la vulneración de su derecho a la propiedad en relación con la inobservancia de los principios de reserva de ley, de propiedad, de proporcionalidad y de beneficios en materia tributaria. Han intervenido en este proceso la parte actora de autoridad demandada y la fiscal de la Corte Suprema de Justicia, basándose en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 2, 131, ordinal 6 y 245 de la Constitución, así como en los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Presupuestos Constitucionales, en nombre de la República de El Salvador. Esta sala de lo constitucional declarase que al lugar el amparo solicitado por la sociedad CTE Telecom Personal Sociedad Anónima de Capital Variable en contra del Consejo Municipal de Apopa por la vulneración de su derecho a la propiedad y en relación con la inobservancia del principio de reserva de ley en materia tributaria, reguladora de tasas por la prestación de servicios y uso de bienes públicos del municipio de Apopa, departamento de San Salvador, el presente proceso de amparo. Siguiente, por favor. A continuación, los objetivos. Objetivo general. Conocer la aplicación práctica de los principios del derecho tributario, los tipos de atributos y análisis aplicado al proceso realizado por CTE Telecom SADCB sobre el Consejo Municipal de Apopa. Objetivos específicos. Identificar los principios utilizados en la sentencia de la Sala de lo Constitucional en el proceso realizado por CTE Telecom SADCB. Analizar la resolución decretada por el tribunal según sentencia de la Sala de lo Constitucional en el proceso realizado por CTE. Determinar el tipo de tributo al proceso realizado por CTE Telecom SADCB según sentencia de la Sala de Constitucional sobre la institución demandada. Siguiente, por favor. Resumen del caso. En el presente proceso de amparo ha sido promovido por la sociedad CTE Telecom Personal SADCB por medio de su apoderado, el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza, en contra del Consejo Municipal de Apopa, departamento de San Salvador. La sociedad demandada dirige su reclamo contra el Consejo Municipal de Apopa por haber emitido el artículo 2 del decreto municipal número 5 del 12 de diciembre del 2012, publicado en el Diario Oficial 2, número 14, tomo 398, el 2 de enero del 2013, mediante el cual se reformó el artículo 7, número 2, que catastro, el apartado 2.1, el numeral 2.1419 de la Ordenanza Reguladora de Tasas de la Prestación de Servicios y Uso de Bienes. En la Telecom Personal es la cual estaba basada en mantener instaladas torres para el tendido eléctrico, telecomunicaciones, cable, internet y telefonía fija y celular dentro de dicho municipio. Siguiente, por favor.
Al respecto, se sostuvo que se dedica a la prestación de servicios de telecomunicaciones y por ello ha instalado torres para el soporte de antenas de transmisión de telecomunicaciones de servicio móvil dentro de la circunscripción territorial del municipio de Apopa. Es inconstitucional porque regula una tasa que es en realidad un impuesto, pues no existe contraprestaciones alguna por parte del municipio a favor del sujeto obligado al pago. En la misma interpolutoria se ordenó la suspensión de los efectos de la disposición impugnada, en el sentido que mientras se tramitara el presente proceso de amparo, la municipalidad de Apopa debería abstenerse de exigir a la sociedad actora el pago de tributo en cuestión, así como de ejercer acciones administrativas o judiciales a su cobro. Con el caso particular, y dado que el reclamo constitucional planteado se basa en la emisión de una disposición que en su sala vigencia causó la referida transgresión constitucional, el Consejo Municipal de Apopa debe abstenerse de aplicar a la sociedad demandante la disposición impugnada. Siguiente, por favor. La autoridad demandada no debe realizar cobros ni ejercer acciones administrativas o judiciales, ni exigir pagos de cantidades de dinero en concepto del tributo en este proceso o los intereses de multa generados por su falta de pago. La identificación de los principios. El principio de proporcionalidad tributaria. Se caracteriza la idea de justicia en el marco de un Estado de Derecho. Sirve como herramienta para que la intervención en el derecho de propiedad sea racionalmente acorde a la lesión, el principio de beneficio y contraprestación. Cada contribuyente debe aportar al Estado con impuestos la cantidad de beneficio que obtiene del sector público. Principio de capacidad económica. Las personas deben contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado en proporción a la actitud económica que tengan para ello. Principio de reserva de ley tributaria. Constituye un instrumento de defensa de los derechos de la libertad y propiedad de los ciudadanos. Principio de proporcionalidad tributaria y beneficio. Ese se basa, sirve como herramienta para la intervención en el derecho de la propiedad que sea racionalmente de acuerdo y los de beneficios, la cantidad de beneficios que obtiene del sector público. Identificación del tipo de tributo. La demanda de amparo contra ley por parte del apoderado general de la empresa CTE Telecom Personal SADCB es contra una tasa de impuesto por el municipio de Apopa mediante decreto municipal número 5 al artículo 2, donde en el numeral 2.14.19 se establece la siguiente tasa. Por mantener torres instaladas para tendido eléctrico, telecomunicaciones, cable, internet, telefonía fija y celular dentro del área geográfica del municipio por parte de instituciones o empresas, se pagará una tasa mensual de 250 cada uno. Análisis de la resolución. Este tribunal decretó la medida cautelar solicitada. Se advirtió la existencia de un proceso judicial en contra de las sociedades actoras, el cual se ordenó el embargo de bienes por una determinada cantidad de dinero. Por todo lo expuesto y conforme a los establecidos en los artículos ya mencionados anteriormente, el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza, actuando en calidad del apoderado general judicial de la sociedad CTE Telecom SADCB, por haber acreditado su personería, se admitió la demanda por el referido personal en la calidad en que actúa contra el municipio.
El tribunal encargado de la demanda decretó a favor de la sociedad CTE Telecom Personal, exigiendo al Consejo Municipal de Apopa y a la Ordenanza Reguladora de las tasas de prestación de servicios y el uso de bienes públicos del municipio de Apopa suspender inmediatamente, que deberá abstenerse de existir referidos tributos, así como tampoco deberá ejercer acciones administrativas o judiciales. El Consejo Municipal de Apopa deberá expresar si son ciertos los hechos que se atribuyen en la demanda y hacerlo constatar por medio de un informe en plazo establecido. Posteriormente, en la Secretaría de este tribunal, habiéndose recibido el informe requerido y de cuál deberá notificar el presente auto a la fiscal. En conclusión, el presente proceso de amparo ha sido promovido por la sociedad Telecom, que se abrevia Telecom Personal SADCB, por medio de su apoderado, el abogado Salvador Enrique Ayala, en contra del Consejo Municipal de Apopa. La propiedad ya que por mantenerse torres instaladas para tendido eléctrico, telecomunicaciones, cable, internet, telefonía fija y celular del área geográfica en este municipio por parte de instituciones y empresas, se le cobrará a cada uno mensual 250. En virtud de lo expuesto, se concluye que el Consejo Municipal de Apopa, al haber emitido la disposición impugnada en la cual se establece un tributo municipal mensual por mantener instaladas torres dentro de dicho municipio, extendió sus facultades constitucionales, pues aprobó una tasa que no reúne las características para ser considerada como tal, ya que no establece expresamente la obligación de realizar alguna actividad judicial o administrativa a favor de los sujetos pasivos. El otorgamiento de un permiso, una licencia o una autorización, es decir, carece de contraprestaciones, por lo que autoriza a demandar deberá abstenerse de realizar cobros y de ejercer acciones administrativas o judiciales tendentes a exigir el pago de cantidades de dinero en concepto del tributo cuya institucionalidad se constató en este proceso, así como los intereses o multas generados por su falta de pago. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, entendería que declaró inconstitucional el tributo que la alcaldía había establecido en concepto de tasa porque no existía ninguna contraprestación. Así sería. Sí, así sería. Bueno, vamos con el grupo número... bueno, son las 5:27 en este momento. 5:27. 27. Vamos con el grupo número 2. Grupo número 2. Vaya, vamos a ver. El tiene reunión a las 5. ¿Alguien tiene encendido el micrófono? Bajarlo. Vaya, vamos a pasar lista al grupo número 2. Cruz Diego Moisés. No se encuentra. Presente. Presente. Flores Alfaro Emerson Alexis. Presente. Presente. Girola de Rivas Kenia Verónica. No está, ¿verdad? Hernández Díaz Roxana Stephanie. Poco está. Magarín Cubía Jessica Yamilek. Buenas tardes, presente, licenciado. Presente. Najera Alvarado Eric Alexander. Presente. Presente. Vamos a ver. Navas Melares María Glenda. Presente, Lic.
Rivera Murcia Virginia Xiomara. Presidente, licenciado, buenas tardes. Sánchez Moreira Tamar Bersabé. No está, ¿verdad? ¿Quién va a exponer? ¿Quién expone? Pregunto, ¿quién va a exponer? Grupo 2. Grupo 2. Ya está quien va a exponer, licenciado. Ahorita voy a proyectar yo. ¿Quién es el que va a exponer, pues? Tamar Moreira. Tamar Moreira. Ella no está, Sánchez Moreira Tamar Bersabé. Sí, es que ahorita se va parqueando, dice, que ella habíamos quedado que iba a pasar. O sea, ¿va a exponer ella? Sí, licenciado, y si no puede ella, se lo haremos nosotros, no hay problema con eso. Vaya, entonces, son las 5:30. Inicio entonces. Ahorita, licenciado, es que me está dando problemas el internet, pero ahorita estoy tratando de proyectarla. Va pasando el tiempo. Veo los que abandonan, pero veo los nombres. ¿Qué pasó? ¿Van a exponer o no van a exponer? Si no, el grupo 3. Sí, no sé si alguien más del grupo me ayuda con la presentación porque yo no la puedo proyectar, me da problemas. Ahí está, compañera. Vale, entonces, ¿quién va a exponer? Yo, licenciado Tamar Bersabé Sánchez. Vaya, comience. Son las 5:32. Hemos perdido tiempo. Compañeros, ayúdenme a pasar la diapositiva, por favor. El presente proceso de amparo ha sido promovido por las Sociedades Telecomunicaciones de América, Telecam, y Grupo Centroamericano de Telecomunicaciones, ambas sociedades anónimas de capital variable SADCB, por medio de su apoderado, el abogado Ulises Antonio Jovel Espinosa, en contra de la Asamblea Legislativa por la emisión de disposiciones que estima atentatorias de sus derechos fundamentales a la tributación. No me sirve, licenciado, es que es computadora de escritorio y no tengo cámara. Bueno, entonces no, ese punto va a tener 0 ahí porque no lo puedo evaluar. Ajá, bueno, continúa. Ok. Me quedé fundamentales a la tributación en forma equitativa, interdirección de la confiscación, especialmente la prohibición de tributos confiscatorios, propiedad a la seguridad jurídica en sus vertientes de la interdirección de la arbitrariedad y razonabilidad del acto público y libertad de empresa, este último como manifestación de la libertad económica.
Pasen la siguiente, por favor, compañeros. Principios del derecho tributario. Principio, razonabilidad fiscal, principio de no confiscación, principio de proporcionalidad, principio de capacidad económica, principio de capacidad contributiva, principio de igualdad. La siguiente, por favor, compañero. Primeramente definiremos tipo de tributo. Primeramente definiremos lo que significa tributo según el artículo 11, Código Tributario. Tributos son las obligaciones que establece el Estado en ejercicio de su poder de imperio cuya presentación en dinero se exige con el propósito de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Según el artículo 12 del Código Tributario, los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Siguiente, por favor, compañeros. Siguiente, por favor, compañeros. Tipo de tributo. Después de lo anterior detallado, luego de leer el caso impuesto específico a llamadas telefónicas, se identificó que el tributo que se presenta en este es el siguiente. Ley de impuesto específico a las llamadas telefónicas provenientes del exterior que terminan en El Salvador. Ley de impuesto específico promulgados originalmente mediante el decreto legislativo número 651 de fecha 12 de junio 2008, publicado en el Diario Oficial número 131, tomo 380, del 14 de julio del 2008, y posteriormente reformados por medio del Derecho Legislativo número 691. Las llamadas telefónicas provenientes del exterior que terminan en El Salvador se establece un impuesto específico de 4 centavos de dólar de los Estados Unidos de América por minuto. Al tráfico telefónico proveniente del exterior que termine en El Salvador y al tráfico telefónico de cobro revertido saliente a cobrar en el extranjero en el periodo tributario correspondiente. Siguiente, por favor, compañeros. Siguiente, por favor, compañeros. Sí, compañera, que tengo un poco lento el internet. Gracias. Fundamento de la resolución por la Sala de lo Constitucional. La Asamblea Legislativa señaló en su informe que no son ciertos los hechos que se le atribuyen, ya que ella tiene la facultad excesiva de decretar impuestos. Agregó por la emisión del precepto impugnado no ocasionó ningún agravio, pues se actuó con apego al artículo 246 de la Constitución en el sentido de que el interés público tiene primacia sobre el interés privado. Asimismo, adjunto que la recaudación de fondos que el Estado recibe mediante dicho impuesto es para
sufragar compromisos financieros y por consiguiente para satisfacer las necesidades de la población. Siguiente, por favor, compañero. Muchas gracias por su atención. Ajá, y entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Qué resolvió la sala de lo constitucional? ¿Qué resolvió la sala de lo constitucional respecto de ese tributo? Ahorita le coloco la conclusión. Cuéntenme, ¿qué resolvió? Miren, sean responsables con las exposiciones. Yo les voy a poner la nota que se merecen. No, me parece que no están actuando de manera responsable. Es un trabajo de investigación. Acuérdense que vale 50% esto de la nota. Bueno, pasemos al grupo 3. Van a tener la nota que se merecen. Grupo 3. Vamos a ver, el grupo 3. Vamos a ver. Vamos a ver. Grupo 3. Grupo 3. Permítanme que ubique el grupo 3. Lo ubico. Permítanme. Grupo 3. Permítanme, vamos a ubicarlo. Grupo 3. Grupo 3. Hola, Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros somos el grupo 3. Si gusta, menciono yo los nombres de los compañeros y proyecto de una vez Hágame la el favor diapositiva. que no lo logro ubicar. Permítanme. Bueno, vamos a ver. Aula virtual. Voy a buscarlo aquí en el aula virtual. Vaya, mencione los nombres. Ahí los tiene enfrente. Sí, permítame, ahorita voy a proyectar la pantalla de una vez Hágame el para... favor de proyectar. Ahorita, permítame.
No sé si ya le aparece ahí la diapositiva. Permítame, vamos. Sí, pero está, casi no se ve. Quiero ver, vamos a ver aquí, tal vez. Casi no se ve. Ahora. Vaya, permítame. Sí, está bien. Ah, bueno, ahí sí. Son Beltrán Nieto, Marvin, Armando, Soy yo, presenta, acá está, yo soy el que voy a exponer. Hilardón, Catherine Abigail, Presente, licenciado. Hernández Ramos, Kevin Alexis, Presente, López Molina, Miguel Arnoldo. No está, ¿verdad? Orantes Martínez, Noé Alexander. Presente. Ramírez Gregorio, Karen Beatriz. Presente, Lee. Sánchez López, Gloria Ibec. No está. Santos Hidalgo, Gabriela Alejandra. Presente. Bueno, son las 5:45. Inicia la exposición. Ok, perfecto, Lick. Ahorita. Nosotros somos el grupo número 3. El día de ahora les vamos a hablar un poco sobre la sentencia de la Sala de lo Constitucional relativa a los principios del derecho tributario y a los tributos con el amparo 587 del 2009, con la ley de los impuestos al municipio de San Luis de Herradura. Como introducción, nosotros nos tocó la empresa que se llama Clarion, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la cual el caso de estudio corresponde a una demanda por parte de esta sociedad, la cual de nuestra parte la demanda contra la Asamblea Legislativa, según el abogado demandante, o en este caso nuestro apoderado, que en este caso nuestro apoderado es Manuel Antonio Rosales. Nosotros en este caso estamos apelando unos tributos con la Asamblea Legislativa, con normativas de la Municipalidad de San Luis de Herradura. Para estos efectos, en el caso nombramos una tarifa general de arbitrios. Los arbitrios son derechos o impuestos para gastos públicos. El principal objetivo de nosotros es procesar toda la información de caso sobre el hecho generador del tributo hacia el Estado, con lo que se está aplicando la ley para poder determinar cuál de las partes tiene los argumentos más razonables. En el caso legal de que nosotros ganemos el caso, ¿verdad? No pagamos los impuestos. En caso que lo perdamos, nos tocaría que pagar los impuestos, ¿verdad? Según el amparo, en la representación legal, el apoderado de la sociedad reclama, según el artículo 3, numeral 20 de la Tarifa General de Arbitrios del municipio de San Luis de Herradura, en el cual establece un impuesto a cargo de los comerciantes sociales o individuales. Esta disposición se considera que vulnera el derecho a la tributación en forma equitativa por haber seleccionado como parte del hecho imponible el activo de una empresa y confirmó que no refleja capacidad económica constitutiva, sino a la potenciabilidad a la capacidad productiva. Asimismo, nosotros consideramos que el tributo lesiona el derecho a la seguridad jurídica, dado que no existe ninguna justificación ni proporcionalidad en el mismo. De esta manera resulta afectada la representada porque pretende el despojo de una suma de dinero como pago del tributo municipal. De esta manera, aquí nosotros lo que estamos demostrando es verdad que según la representación legal de nosotros, no nos corresponde pagar lo que son los impuestos que nos mencionan anteriormente, ¿verdad? Nosotros tomamos como base legal el artículo número 3, numeral 20 de la Tarifa General de Arbitrios del municipio de San Luis de Herradura. Como numeral 2, nosotros le pedimos a la Asamblea Legislativa, según el artículo 21 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, en el cual nosotros alegamos que los hechos que se atribuyen a la demanda no son ciertos, porque con conformidad al artículo 2, el derecho no solo está conformado por normas, sino también por principios y valores que definen la estructura que hace posible el orden jurídico para cumplir las tres funciones básicas, que nosotros prácticamente defendemos, que es garantizar la seguridad jurídica, garantizar el respeto a los derechos humanos y la libertad de cooperar al progreso. Y al igual, la justicia y la paz social. Estos son parte de nuestros argumentos a la hora de pelear el caso. Asimismo, señalamos que según el artículo 103, establecemos que el derecho a la propiedad privada. Este derecho implica en el ejercicio de todas las facultades jurídicas. Además, nos tomamos como base legal el artículo 131, ordenal 6,
que de forma implícita el principio de generalidad de la Constitución con el sentido de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Ese prácticamente es toda la base legal que nosotros estamos tomando para el siguiente caso. Además, nosotros manifestamos que conformidad al artículo 204 y al ordinal número 1 y 6 de la Ley Suprema de Municipalidades, que contamos con una autonomía que nos permite crear o modificar, suprimir tasas, así como contribuciones públicas. En el numeral 3 nosotros además recalcamos y mencionamos que el rendir el informe a la Asamblea Legislativa lo defendimos con constitucionalidad de la disposición en cuestiones similares, según los términos. En su primera intervención hicimos énfasis en las competencias municipales tributarias que están establecidas en la Constitución y en la legislación secundaria. En el apartado número 4, seguidamente, en virtud de los autos de fechas, el 5 del 07, el 5 de julio del 2010 y el 13 de agosto del 2010, se confirieron los traslados que ordena el artículo 27 al fiscal de la Corte y a la parte actora, respectivamente. En el apartado número 5, mediante la resolución pronunciada la fecha el 8 de noviembre de 2010, se habilitó la fase probatoria. En esta fecha prácticamente se habilita la fase probatoria en el proceso de amparo por un plazo de 8 días, conforme al artículo 29, en las cuales las partes realizaron los ofrecimientos probatorios y consideran pertinentes para aclarar toda la información. De esta forma, en esta fecha se presentaron lo que son todos los ofrecimientos probatorios para nosotros considerar y acreditar si vale o no, si sería contradictorio pagar la multa o no. Concluido el trámite, según lo establecido para este tipo de proceso, en virtud de la fecha del 18 del 03 del 2011, según el presente amparo, queda en estado de pronunciar sentencia. Hasta este día queda el amparo para pronunciar la sentencia. Luego, las reconsideraciones. El apoderado de la sociedad Clarín, sociedad anónima de capital variable, señala que sí se vulneraron los derechos a la seguridad jurídica, porque no existe ninguna justificación ni proporcionalidad en el tributo establecido. Sin embargo, se observa que el actor no ha aportado ninguna argumentación tendiente a evidenciar la contradicción entre la disposición legal impugnada en el derecho alegado. Por lo tanto, deberá sobreseerse el presente proceso en relación con la supuesta vulneración del derecho a la seguridad. Debe señalarse además que la finalidad del proceso de amparo como mecanismo extraordinario de tutela de derechos fundamentales consiste en juzgar las acciones u omisiones de autoridades demandadas que hayan ocasionado un perjuicio o peligro inminente a la naturaleza de la Constitución en la esfera jurídica de la material de pretendor. Por lo tanto, acá lo que ya nosotros mencionamos es que los procedimientos constitucionales de la sala nos da falla. En este caso, ellos toman como base las razones expuestas del artículo 2, 103 y 131, ordinal 6 de la Constitución, y del artículo 31 al artículo 35 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. En este caso, ellos nos dan falla por sobrepasar el proceso con respecto a la demanda presentada, que la demanda la llevaba el abogado Manuel Antonio Rosales en su calidad de apoderado general y judicial de nuestra sociedad contra la Asamblea Legislativa por la supuesta vulneración de los derechos de la seguridad jurídica, la tributación de la forma equitativa. Además, nos declaran bajo el lugar de amparo promovido del abogado Manuel Antonio Rosales en contra de la Asamblea Legislativa por exhibir vulneración del derecho a la propiedad en su demandante. Uno de los principales principios que nosotros recalcamos es el principio de la justicia, el principio de la economía, principio de igualdad y principio de progresividad. El análisis, prácticamente surgieron varios análisis, ¿verdad? Pero uno de los principales que nosotros tomamos en consideración es que contra las situaciones de con la Asamblea Legislativa, o sea, no presentamos lo que era la siguiente, o sea, prácticamente no presentamos la información necesaria para ganar el caso, pues en este caso, o sea, la Asamblea nos dio la falla. También manifestamos que en el artículo 204, ordinal 1 y 6 de la Ley Suprema de Municipalidades cuenta con autonomía para permitir y crear y modificar y suprimir tasas, así como contribuciones públicas.
Como conclusión al final, el tribunal entiende que la documentación fue aportada para demostrar que la sociedad Clarian, Sociedad Anónima de Capital Variable, es el sujeto obligado, pues en dicha resolución la demandante fue calificada como sujeto pasivo del pago de impuestos municipales. Además, determinaron que sí teníamos la obligación tributaria. Además, vale la pena recalcar que se cuantificó el monto correspondiente al pago de impuestos municipales y se ordenó que el estado de las cuentas que se ordenó que el estado de las cuentas correspondientes, así como un respectivo mandamiento de ingreso para, en este caso, realizar ya el pago por la multa que sí, oficialmente la Asamblea la da por pago y tendríamos que realizarla en este caso, generamos el mandamiento de ingreso para realizar el pago a los impuestos correspondientes por la pérdida de la demanda. Eso sería todo, licenciado. Ajá, pero ¿qué resolvió la sala al final? A nosotros al final la sala nos da un fallo porque, o sea, no procede nuestra justificación para quitarnos nuestros impuestos. ¿Amparó a la empresa o no la amparó? No, nos dio fallo, a nosotros nos dio fallo. En este caso, a nosotros nos tocó que pagar los impuestos. Nos tocó que, o sea, nos generó un mandamiento de ingreso para realizar el pago de los impuestos correspondientes. O sea, prácticamente perdimos el amparo ahí. Bueno, el grupo número... Gracias. Okay. Vamos al grupo número 4. Grupo número 4. El grupo 4, José Alfredo Delgado Guzmán. Buenas tardes, Lic, presente. José Rafael Gómez Ramírez. Presente, Lic. Emerson Isaac Guevara Rodríguez. Presente. Kevin Alexander Mejía López. No está Kevin. Cristian Josué Portillo Rivas. Presente, Lic. Saúl Adonai Rosales Palacios. Presente, Lic. Carlos Giovanni Sánchez Beltrán. No está. Vaya, ¿quién va a exponer? Mi persona, licenciado. ¿Quién es su persona? Emerson Isaac Guevara. Isaac Guevara. Vaya, el grupo 4. Solo permítanme, el grupo 4. Grupo 4. Grupo 4. Vamos a ver aquí el grupo 4. Vaya, en este momento son las 5:57. 5:57. Inicie. Tengan todos muy buenas tardes. A nosotros nos tocó la inconstitucionalidad acerca del artículo 77. Bueno, más o menos para resumir, lo que habla el artículo 77 es del pago mínimo del impuesto sobre la renta. Decían que era del 1%. Entonces, un grupo de personas, ¿verdad?, hizo la presentación de la demanda porque no creían que era lo justo y empezaron a llevaron ese tema hasta la sala de lo constitucional. La ley, la base imponible alícuota del impuesto para determinar el valor de los bienes y derechos que forman parte del activo total, así como el de las obligaciones financieras, se utilizarán las normas técnicas contables autorizadas por el Consejo de Vigilancia de la profesión de Contaduría Pública y Auditoría. En ese caso, las personas que presentaron la demanda creían que estas leyes no eran las únicas que se podían basar para poder hacer efectivo ese artículo. Entonces, creían que el Consejo de Vigilancia todavía no tenía, digamos de esa forma, las normas no estaban bien aplicadas y no estaban bien explicadas para poder hacer efectivo eso. Tal vez para no hacerlo muy largo la explicación, vamos a hablar de los principios. El principio de legalidad se identifica con el principio de la reserva de ley, requiriendo una ley formal para el establecimiento de los tributos. Ello implica que no puede existir un tributo sin ley previa que establezca
nullum tributum sine lege, la capacidad contributiva. Según el principio de capacidad económica, las personas deben contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado en proporción a la aptitud económica social que tenga para ello. Creo que eso todos lo sabemos, que según el tema de ingresos y todo eso, dependerá del tributo que nosotros damos. Entonces, en ese caso, acordémonos que nosotros como país tenemos la gran mayoría de las empresas que están dentro de nuestro país son pequeñas. Entonces, tiene que ver muchos aspectos para poder hacer efectivo algunas normas, ¿verdad? No se le puede aplicar las mismas normas a una empresa grande que tiene muchos activos a que una empresa pequeña que normalmente cuesta salir mes a mes, ¿verdad? Entonces, no es de ver, ellos ponían ese caso, ¿verdad? De que tal vez las empresas grandes sí podían hacer el cumplimiento de ese artículo, pero las empresas pequeñas tal vez no lo podían hacer. Otro de los principios es el principio de generalidad. No todos pagan tributos a la luz de los principios constitucionales y de las leyes que lo desarrollan. Pueden verse desde dos sentidos, subjetivo y objetivo. El primero requiere que todos deben contribuir de acuerdo a su capacidad económica. Era lo que hablábamos, que depende de la capacidad económica de una empresa o de una persona natural, porque no solo es una empresa, sino que también una persona natural. De eso dependía el tema del tributo y ellos se seguían basando en eso y es lo que presentaron a la Sala de lo Constitucional. Y de ahí está el principio de igualdad, que en este caso dice que todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. Eso lo podemos ver. En nuestro país hay mucha inversión extranjera. Entonces, a pesar de que la inversión pueda ser extranjera, no existe o la ley no permite que por ser de X nacionalidad, o X raza, eso lo vaya a limitar a pagar de ciertos impuestos. Significa que situaciones tributarias iguales en su contenido y en su forma sean tratadas de la misma manera, tratando igual para situaciones iguales y tratamiento diferenciado o desigual para situaciones distintas. Para avanzar están los otros principios que son de progresividad, principio de equidad y principio de no confiscatoriedad. Este me llamó la atención y dice que el principio de no confiscatoriedad supone la prohibición de establecer una carga tributaria exorbitante que conlleve una privación casi total de la riqueza del sujeto tributario. Acordémonos que, como dije al inicio, están hablando de un activo, entonces es algo que posee la empresa. Entonces todo eso, ellos, las personas demandantes ante la Sala del Constitucional, lo reflejaron primero y eran los que ponían en perspectiva. Al final, ¿cuál fue la resolución que tuvo la Sala de lo Constitucional? Que dice que los demandantes presentes no proporcionaron la información necesaria o que respalde los argumentos que ellos decían, que eran los que yo comentaba anteriormente. Necesitaban ellos proporcionar más información, por lo tanto la Sala de lo Constitucional dio esto como inconstitucional, que no tenía ninguna validez. Siempre con todos los principios que hablábamos antes, ¿verdad? Que tiene que existir una igualdad en el tema de los tributos. Aún así, ellos no proporcionaron la información necesaria para poder hacer cambiar este artículo, que no solo es el 77, era el artículo 77, 78, 79 y 80, si no mal me recuerdo. Pero al que le dieron prioridad fue al 77 y al final la Sala de lo Constitucional lo declaró la demanda que propuso este grupo de personas como inconstitucional. Nada más, licenciado. ¿Qué declaró inconstitucional la Sala? La demanda que ellos proporcionaron sobre el artículo 77. Solo el artículo 77 fue. ¿Cuál fue? Presentaron la inconstitución, presentaron la demanda por el que se volviera a examinar los artículos 77, 78 y 79. El 80 no, pero al final, ¿qué resuelve la Sala en la sentencia? Al final. La sentencia fue de que se mantendría. No se iba a modificar, no se iba a mandar a la Asamblea a volver a discutir y a modificar,
sino que se iba a mantener el artículo tal cual. No procedió ¿No tiene usted la sentencia ahí al final? ¿Qué resuelve la? Sí, la tengo aquí en mis manos. ¿Qué dice al final? ¿Qué resuelve? En la última. Dice, falla. Declárase inconstitucional de un modo general y obligatorio el artículo 77, porque vulnera el principio de equidad tributaria en su manifestación de capacidad económica. Ajá. ¿Qué más? De ahí dice sobre el artículo 131, en cuanto determine que el activo neto es la base imponible del pago mínimo del impuesto sobre la renta, sin que el cálculo de aquel exista la posibilidad de deducción de los costos y gastos necesarios para la producción de la renta y conservación de su fuente. De ahí, el segundo fallo es declararse inconstitucional por conexión y de modo general y obligatorio los artículos 76, 78, 79, 80 y 81 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuanto se limiten a complementar o desarrollar el pago mínimo del impuesto sobre la renta, de modo que compartan el vicio de constante del artículo 131. Vaya, entonces declaró inconstitucional el artículo 75. Todo lo que era el pago mínimo. Sí. Vaya, entonces, son las 6:05. Vamos con el siguiente grupo. El grupo número 5. Adriana Abigail Fuentes Aguilar. Presente, licenciado. Cristian Arnoldo Fuentes Aguilar. Presente, licenciado. Brian Alfredo Galvez Marroquín. Presente, Sandra Yamilek Juárez Ramos. Presente, Lic. Blanca Esther Martínez Uriano. Presente, Lic. Roxibel Vázquez Ramírez. Presente, licenciado. Giovanni Alexander Vivas Coto. Presente, licenciado. Vaya, ¿quién va a exponer? Roxibel Vázquez. Roxibel Vázquez va a exponer. Vaya, son las 6:06. Entonces, inicie la exposición. 6:06 son en este momento. 6:07. Y enciende la cámara. Inicie. No se le escucha. Tiene apagado el micrófono. Buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 5 y nos toca hablar sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Impuestos de San Marcos. Siguiente. En el presente proceso constitucional se ha sido promovido por la ciudadana María Eugenia Chacón Yamatei, ahora de Peñate, a fin que esta sala declare inconstitucional el artículo 7, letra B, número 6, letra Ch de la ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipal de la ciudad de San Marcos. También han intervenido el fiscal general de la República y la municipalidad de San Marcos. ¿Qué es lo que dice el artículo 7? Letra B, servicios de oficinas número 6, derechos por el uso del suelo y el subsuelo. Letra Ch de la ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales de la ciudad de San Marcos, departamento de San Salvador. Para la imposición de los tributos se requiere de una ley formal, lo cual implica que no puede existir tributo sin ley previa que lo establezca, principio que según la peticionaria se encuentra regulada en el artículo 231, inciso primero de la Constitución, en el cual se expresa
que no pueden imponerse contribuciones sino en virtud de una ley y para el servicio público. Aquí la señora María Eugenia Chacón prácticamente dice de que la ordenanza señalada es inconstitucional, ya que por carecer de índole formal, se trata de un impuesto y no de una tasa, porque los postes destinados al tendido eléctrico, el municipio no va a recibir ninguna prestación de ese servicio, ¿verdad? Por lo que, siendo un impuesto, según la señora María Eugenia, dice de que es inconstitucional. Siguiente. De acuerdo a lo expone la demanda, es necesario e importante que exista una ley para la imposición de tributos, ya que por mandato constitucional del artículo 131, ordinal 6, corresponde a la Asamblea Legislativa declarar impuestos, tasas y demás contribuciones sobre toda la clase de bienes y servicios e ingresos. Siguiente. Pero el Consejo Municipal de la ciudad de San Marcos, al rendir el informe prescrito en el artículo 7, manifestó lo siguiente. Sobre el particular replicó la demanda diciendo que en ningún momento el Consejo Municipal ha interrumpido ni retomado funciones que no le competen, pues ha legislado conforme a la ley y bajo principios de equidad, determinándose claramente y bajo principios de equidad. Pues legislar se encuentra establecido en el artículo 30 del Código Municipal, cuando señala que son facultados del Consejo emitir ordenanzas y reglamentos y acuerdos para normar el gobierno y la administración municipal. En consecuencia, se autoriza a ocupar bienes nacionales en tales postes para llevar el alumbrado público a la población y se beneficia directamente la sociedad o la personería jurídica. Entonces, por ese motivo, la municipalidad dice pues que si realmente la población también utiliza el tendido eléctrico, todos utilizamos, también en este caso la personería jurídica, también es necesario que pague un impuesto. Y dice de que antes, cuando esta ley fue que las circunstancias eran diferentes, pues porque solo existía ante el ICAES y ahora ya hay otras empresas que utilizan y explotan todo lo referente relacionado con lo de la luz eléctrica, ¿verdad? Por lo tanto, para ellos esto es una tasa y no es inconstitucional. Cabe mencionar también que como el fiscal también tiene que dar lo que él está manifestando es de que los impuestos, tenemos que tener claro qué son los impuestos, que si se trata de un impuesto o de una tasa. Las tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización del dominio público. El impuesto en la participación económica que legalmente toma la sociedad en los fines del Estado. Siguiente. Siguiente. Vale. Entonces dice que con base en las razones expuestas, disposiciones constitucionales citadas y en los artículos 9 y 10 de la Ley de Procedimientos Constitucionales en nombre de la República del Salvador, esta sala falla. ¿Qué es lo que dice el artículo 9? Que evacuando el traslado por el fiscal y practicando las diligencias que se estimaron convenientes, se pronuncia sentencia. En el 10 dice que la sentencia definitiva no admitirá ningún recurso y será obligatorio general para los órganos del Estado, para toda persona natural y jurídica, y que ningún juez o funcionario podrá negar a acatarla. Y en el 11 dice que esto se tiene que publicar en el diario oficial.
declarando en tanto que el tributo establecido en dicho artículo es una tasa municipal y no un impuesto municipal. Siguiente. Puede, en tanto que contiene una tasa municipal de 100 colones mensuales, en este caso tendría que haber sido proporcional y razonable. Y en este caso, la sala dice de que se tenía que haber hecho un estudio para que la prestación del uso pudiera haber sido, en este caso, es inconstitucional porque se tuvo que haber hecho un estudio para que este tributo fuera un impuesto, pues, pero al final la sala dijo de que esto se convierte en un tributo confiscatorio por incumplir el principio de equidad. Siguiente. Confiscación sería el apoderamiento por el Estado de todos los bienes de una persona sin compensación alguna a favor de esta. Apoderamiento realizado a título de supuesta sanción al comportamiento o conducta del titular de los bienes confiscados, pero que en realidad se realizan a título de represalia o venganza. Gracias. Ay, entonces, ¿ahí qué pasó? ¿La sala declaró inconstitucional la tasa? ¿O cómo fue la Sí, cuestión? sí. ¿Cómo fue final el fallo? ¿Cómo es? ¿Tiene ahí la sentencia? Al final fue inconstitucional por el hecho de que no realizaron un estudio para ponerle proporcionalmente una tasa, sino que se había puesto una tasa de 100 colones sin haber hecho el estudio. Y como la alcaldía en ningún momento dio, digamos, que no dio él donde había él puesto que había hecho el estudio, pues, sino que solo lo pusieron por ponerlo. Entonces ahí fue que se dio la falla. ¿Tiene ahí la sentencia? No, aquí sí no la podría. Uno de sus compañeros la tiene, que lea el fallo, que lea lo final. ¿Alguien que me ayude, compañeros? ¿La tienen o no la tienen? La tendrían que tener porque es la base de lo que han expuesto. ¿Los demás miembros del grupo qué dicen? Bueno, 6:17 terminó la exposición. Miren, espero yo que el miércoles mejoren las exposiciones porque son bien irresponsables la mayor parte de grupos que han pasado, porque la cuestión aquí es que es un trabajo que vale el 50% y deben de, ¿cómo se llama? Explicar en qué consiste el caso. Bueno, resulta que es una demanda por esto, esto y esto. Y luego deben de decir, identificar cuáles son los principios que la sala la sala de lo constitucional en ese caso analiza. Y luego tienen que decir si lo declaró constitucional o inconstitucional o si fue amparó al sujeto, y deben de decir los fundamentos, por qué la sala considera que esa disposición es inconstitucional. Al declararla inconstitucional, básicamente se expulsa del ordenamiento jurídico. O sea, aquí estamos hablando de casos prácticos. Entonces, ustedes la sentencia tienen que leerla y tienen que explicarla en forma bien concreta.
alguien levanta la mano. ¿Quién es? Mejía López Kevin. Sí, buenas tardes. Ajá. Yo he tenido problemas para subir la tarea. Desde las 4:30 estoy intentando y no me permite. El problema es que creo que solo se habilita por 1 minuto. Entonces no sé si se puede enviar por correo o nos puede permitir subirla nuevamente. Quiero ver, vamos a ver. Yo veo acá, veamos, vamos a ver. La vez anterior también tuvimos ese problema. Yo creo que es por eso, porque el sistema se lo está tomando cabal a las 6. Ni 1 minuto más, ni 1 minuto menos. Sí, pues sí, pero es de 4 a 6, lo dejé yo. Aquí Ah, dice, no. de No 4 me a 6. permitía. Aquí dice, vamos a ver, voy a ver la pestañita. Entrega de tarea de evaluación. Veamos. Bueno, a mí me parece a las 18, dice. Sí, era de las 5 a las 18. De las 5 a las 18. ¿Ha tenido algún otro grupo problema con eso? Pregunto. No, solo usted entonces, porque los demás no dicen nada. Lo Yo voy la pude subir ¿Cómo? la pude subir sin problema. Sí, o sea, es que lo que pasa es que a usted se le pasó el tiempo. Pero vamos a ver, le voy a habilitar en este momento, permítame. Ok. Permítame, vamos a ver. Trabajo de investigación 1, entonces trabajo de investigación 2, ¿verdad? Sí. Permítame, vamos a ver la pestañita donde está. Sí, es que usted lo está subiendo después del tiempo. Quiero ver. 2. Permítame, vamos a ver, lo vamos a habilitar. Hasta las 18:30 lo voy a dar. Hasta las 18:30. Es 18:30. Vamos a ver. Y permítame, vamos a ver acá. Vamos a arreglar acá. Permítame. Bueno, ahorita ya me aparece habilitado. Sí, es que usted se le pasó el tiempo, es lo que pasó. Por eso que no, porque nadie tuvo problema. Vaya, pero bueno, súbalo. Suba la presentación y la... Ok, Vaya, gracias. yo les decía que deben de esforzarse más en las exposiciones. Son 10 minutos. Si usted se tarda menos de 10 minutos, le afecta la nota. Si se pasa de 10 minutos, le afecta la nota. Debe de encender la cámara, porque si usted no enciende la cámara, yo no puedo ver la presentación de la persona, entonces ahí tiene 0. Porque ¿cómo voy a hacer? Yo no lo puedo inventar. Lean bien la rúbrica. Y entonces ustedes solo cuéntenme el caso. Mire, el caso se trata de esto, esto y esto. La sala hace un análisis de estos principios. Luego, la sala declaró inconstitucional el artículo tal por estos motivos. O la sala amparó a la empresa o a la sociedad tal por estos motivos. Es decir, que declaró que era inconstitucional o que vulneraba tal artículo de la Constitución. Eso tienen que decir de forma bien concreta. Tienen que irse al fallo. Tienen que irse al fallo de la sala y deben de ahí establecer, ¿verdad? Y en forma resumida, pues, o sea, tienen que identificar lo concreto del caso, lo más importante del caso.
Y en el fallo ustedes deben de establecer ahí, bueno, mire, declaró inconstitucional, porque consideró que se vulnera el principio tal. Porque la sala cuando declara inconstitucional una disposición es porque se ha vulnerado un artículo de la Constitución y en materia tributaria también establece normalmente el principio de propiedad privada o el principio de confiscación. Bueno, entonces ustedes tienen que explicar esa situación, pero en forma concreta, clara, que se entienda, porque si no, no solo han cortado y pegado y sin análisis, no han analizado el caso. O sea que primero tienen que leer la sentencia, hacer un resumen de qué se trata el caso, identificar los principios y luego explicar cuál fue el fallo de la sala. Eso en 10 minutos. Pero acá no, los grupos solo han pasado a leer y no han leído la sentencia, según veo yo. Y así es bien difícil, pues. Y acuérdense que vale 50%, o sea. Y la exposición, la persona que está exponiendo representa al grupo. Es decir, la persona que expone está representando al grupo y la nota que saque es la nota del grupo. Y si ustedes no se están esforzando de una manera, y yo les dije desde el inicio, deben de elegir la persona que esté en mejores condiciones, es decir, que no venga manejando, que se pueda conectar al momento que va a pasar a exponer, porque de lo contrario se complica la cosa, porque se pierde mucho tiempo y la clase no da para más. Entonces yo espero que el miércoles mejoren las exposiciones, ¿verdad? O sea y que sean más responsables, pues, porque eso no es un trabajo de investigación. Bueno, ni siquiera es solo un análisis, yo les di la sentencia. Ustedes solo lo que tienen que hacer es leerlas y explicar de qué se trata. Pues sí, es que esta es una cuestión práctica que sucede en la vida diaria y cotidiana, porque el derecho tributario no es de sumas y restas como los contadores, ni de leer artículos como los abogados. Es decir, es de casos concretos de la vida real. Cuando usted esté de contador o esté de abogado en una empresa y lleguen a fiscalizar la empresa y luego usted va a tener que recurrir a la ley, va a tener que apelar ante el Tribunal de Apelaciones, va a tener que presentar pruebas de descargo en el proceso de audiencia de apertura a pruebas. Y si le sale desfavorable la resolución, que son varios miles de dólares que le va a tocar pagar a su cliente o a su patrono, usted tiene que ver la forma de defenderse, ¿va? Y luego, si pierde en el Tribunal de Apelaciones, le quedan los tribunales administrativos. Si pierde ahí, le queda la sala de lo contencioso. Si pierde ahí, le queda la sala de lo constitucional. Pero la cuestión aquí es que usted debe de entender que el derecho tributario es práctica en la realidad, o sea, es un fenómeno social que ahí está y que usted, bueno, los contribuyentes, los contadores que están trabajando, los abogados, andan litigando en materia tributaria y pues sí, cuando un contribuyente, mire, tengo este problema, me están cobrando $1 millón, ¿y cómo va a hacer usted? Y entonces si no ha estudiado, no sabe ni nada, pues, y las sentencias de la Sala Constitucional, esas sentencias son muy interesantes, muy importantes que ustedes las analicen y que tomen la seriedad del caso, porque si no, no le van a dar gusto a la materia. Entonces yo espero que en los próximos 5 grupos se esfuercen más y expongan mejor, pues que me cuenten el caso, que me digan los principios y que me digan cómo resolvió la sala el caso, si a favor o en contra del contribuyente y por qué resolvió de esa manera. Eso es lo que quiero que me cuenten. Entonces, estamos claros de eso, ¿verdad? Porque ustedes, yo les pregunto, me dicen, si
si hay claridad en cuanto a las exposiciones, nadie me dice nada. Entonces, yo entiendo que sí, pero cuando pasan a exponer me doy cuenta que no. Y ahí tienen la guía también. Bueno, entonces si no tienen comentarios sobre lo que he planteado, vamos a continuar el día miércoles con las exposiciones. Acuérdense que la próxima semana son los parciales. Es el segundo parcial. El día lunes está programado de la próxima semana. Así que, bueno, entonces agradezco la atención a esta clase. Pasen una feliz noche y nos vemos el día miércoles. Gracias a todos. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias. Buenas noches, licenciado. Gracias a todos.